septiembre de 2026. Esa es la fecha límite que, según la inteligencia militar ucraniana, Putin ha fijado para la caída del Donbass. Putin vive en un mundo de fantasía. La única forma de que ese plazo tuviera un mínimo de realismo sería que la ofensiva rusa de primavera y verano se desarrollara según lo previsto. Un mínimo no es el caso. Ucrania tiene acorraladas a las fuerzas rusas, ya que la ofensiva de verano fracasó incluso antes de empezar. El ejército ruso está siendo diezmado, las pérdidas son históricas y el impacto en la ofensiva de verano es devastador. Rusia no había sufrido semejante pérdida desde la Segunda Guerra Mundial. Por mucho que Putin lo desee, este verano no se acercará ni de lejos a la conquista del Donbass. Esto es lo que se suponía que iba a suceder este verano. Durante la primavera, Rusia lanzó una gran ofensiva centrada en el cinturón de fortalezas de Donetsk. Ese conjunto de 4 ciudades, que se extiende a lo largo de unos 50 kilómetros en el extremo de Donetsk, es el último obstáculo que impide a Rusia reclamar la región del Donbass. Así pues, el objetivo ruso para la primavera era sencillo: lanzar ataques por miles para debilitar el cinturón de fortificaciones, preparándose para el verano, cuando éste cayera y se pudiera alcanzar el objetivo de tomar el Donbass en septiembre. El problema de Putin es que, para que este plan funcione, Rusia necesita un ejército en óptimas condiciones. El cinturón de fortalezas se llama así por una razón. Es letal para cualquier ejército lo suficientemente estúpido como para atacarlo. Por eso, Rusia lo ha estado atacando, pero sin éxito. Mal. Una primavera terrible ha dado pie a un verano que no se está desarrollando como Putin esperaba. El ejército ruso está siendo desmantelado. Las cifras de mayo nos muestran todo lo que necesitamos saber para darnos cuenta de que la ofensiva de verano fracasó antes incluso de empezar. Comencemos con el personal. En un informe del 2 de junio, Ukraine Today reveló que las fuerzas rusas que aspiraban a ocupar el territorio sufrieron 33.760 bajas en mayo. Eso equivale a 1.089 bajas diarias. Si bien no se trata de un récord para 2026, Rusia ha sufrido meses peores que mayo de 2026. Sin embargo, hay una proporción que explica por qué mayo fue tan malo y por qué está preparando el terreno para una derrota de las fuerzas de Putin en verano. Antes de entrar en detalles, cabe mencionar que mayo no fue un caso aislado para Rusia. Esta tasa de bajas se produce tras 2 meses en los que las pérdidas mensuales de Rusia superaron las 35.000. Según United 24, Rusia perdió 35.351 soldados en marzo, seguidos de 35.203 en abril. Las 33.760 bajas de mayo representan una mejora para las fuerzas de Putin, por increíble que parezca. En definitiva, esto significa que en los primeros 5 meses de 2026, Rusia ha perdido alrededor de 130.000 soldados. Estas cifras no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, pero la situación empeora mucho para Rusia. Hace un momento mencionamos una proporción. Ukraine Today presenta cifras interesantes que revelan lo mal que le fue a Rusia en mayo. Afirma que las fuerzas rusas lograron apoderarse de unos 88 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano durante ese mes. Sin embargo, Ucrania también contraatacó. El ejército ucraniano liberó 68 kilómetros cuadrados, lo que le dejó a Rusia una ganancia neta de 20 kilómetros cuadrados. Hagamos los cálculos. Si dividimos 33.760 personas entre 20 kilómetros cuadrados, obtenemos 1.688 soldados rusos muertos o heridos por cada kilómetro cuadrado que Rusia ganó a Ucrania en mayo. Putin siempre ha comprado territorio con la sangre de su pueblo, pero esta cifra es totalmente ridícula. Y este podría ser incluso el mejor escenario posible para Putin. Según Interfax, Rusia obtuvo una ganancia neta aún menor de la que sugiere Ukraine Today. A pesar de haber incrementado sus operaciones de asalto en un 37,5% en mayo, con más de 7.000 ataques individuales contra posiciones ucranianas, Rusia solo logró una ganancia neta de 14 kilómetros cuadrados, según Interfax, que proporciona datos de la Organización de Análisis Militar de Código Abierto Deep State. Si aplicamos esta lamentable tasa de avance, obtenemos la asombrosa cifra de 2.411 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado que Rusia ganó en mayo. Esto no solo es humillante para Putin, sino catastrófico para la ofensiva de verano.
El objetivo principal de lanzar más de 7.000 asaltos en mayo, junto con los miles que Rusia llevó a cabo durante la primavera, era conquistar suficiente territorio para poder atacar el cinturón de la fortaleza de Donetsk. Esto era crucial para todo el plan, pero lo que Rusia ha logrado es tan poco que el verano se dedicará a obtener avances mediocres contra una defensa que está diezmando al ejército ruso. Tampoco es que Rusia pueda presumir de haber tenido un buen desempeño durante marzo y abril. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, Rusia solo logró una ganancia neta de 23,04 kilómetros cuadrados de Ucrania en marzo, sin contar los intentos de infiltración que no resultaron en un control efectivo del territorio. En abril, Rusia sufrió una pérdida neta de 116,01 kilómetros cuadrados. En conjunto, esto significa que Rusia perdió aproximadamente 80 kilómetros cuadrados durante la primavera. Esa es la situación que Rusia tiene prevista para el verano, una pérdida neta de territorio y alrededor de 100.000 soldados muertos o heridos en 3 meses de primavera. Comparar todo esto con el ritmo de avance de Rusia en 2025 hará llorar a Putin. Ucrania afirma hoy que Rusia estaba ganando entre 400 y 500 kilómetros cuadrados al mes en la primavera de 2025, con un número similar de pérdidas. No es nada impresionante. El ritmo de avance de Rusia era glacial incluso entonces. Ahora ni siquiera se puede decir que lo sea. La situación ha cambiado. Rusia está perdiendo territorio mientras sigue sacrificando a miles y miles de soldados. Tan solo en mayo, la tasa mensual de conquista territorial se redujo aproximadamente 25 veces si se consideran las ganancias territoriales netas. Rusia no había sufrido tantas bajas desde la Segunda Guerra Mundial y en aquella ocasión salió victoriosa. Francamente, lo ocurrido en primavera no debería sorprender a Putin. Ya en enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, señalaba que el ejército ruso había sufrido más pérdidas que cualquier otra gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, el número total de bajas rusas en la guerra rondaba los 1,2 millones. Ahora se acerca a los 1,37 millones, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Rusia ha sufrido el mayor número de bajas de cualquier gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial, y su ejército ha tenido un desempeño deficiente, con avances históricamente lentos y escasos territorios conquistados en los últimos 2 años, según informó el CSIS en enero. De alguna manera, la situación de los títeres de Putin no ha hecho más que empeorar desde entonces. Así pues, en lo que respecta a efectivos y territorio, Rusia ya ha tenido un comienzo desastroso en su ofensiva de verano. Rusia necesitaba territorio que pudiera usar como plataforma para los asaltos al cinturón de fortalezas de Donetsk. No posee ese territorio. Rusia también necesitaba soldados para continuar con la estrategia de desgaste que tanto le gusta a Putin. La desaparición de más de 100.000 soldados en 3 meses significa que Rusia tampoco cuenta con los soldados que necesita. Por supuesto, todavía cuenta con muchas tropas, pero en realidad lo único que hace es enviar reservistas mal entrenados a morir en las vastas zonas de guerra de Ucrania, y esa no es la forma de avanzar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Si Rusia pretende obtener ventajas estratégicas significativas contra Ucrania este verano, necesita desplegar blindados en el campo de batalla. Los asaltos mecanizados deben respaldar la ofensiva de Putin, lo que implica que Rusia debe proteger sus tanques para que puedan utilizarse contra las defensas ucranianas. Aparentemente, Rusia lo está haciendo. Pero las apariencias engañan. Según cifras de Ukraine Today, Rusia perdió 63 de sus tanques de combate principales durante mayo. Se trata de un mínimo histórico para Rusia, lo que podría alegrar a Putin. Si no se presta atención a lo que realmente sucede en Ucrania, este bajo número de pérdidas podría dar la impresión de que Rusia ha adaptado su estrategia mecanizada hasta el punto de lograr proteger sus tanques de los drones y las armas antitanque ucranianas. Pero no es así. Perder solo 63 tanques no es tan buena noticia como parece, porque demuestra que Rusia simplemente no ha estado utilizando sus tanques en asaltos.
Esto se vislumbra en las cifras territoriales que compartimos anteriormente. Si los tanques estuvieran en juego, esas cifras serían mucho mayores. El hecho de que Rusia esté perdiendo terreno activamente significa que no ha encontrado ninguna estrategia brillante basada en tanques. Simplemente ya no utiliza los tanques como antes, lo cual demuestra la capacidad de Ucrania para diezmar el arsenal ruso. Tampoco es que Rusia se haya quedado completamente sin tanques. Si bien el Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que el país ha perdido casi 12.000 tanques desde el comienzo de la guerra, el país ha perdido casi 12.000 tanques. Además, esto se ha hecho mucho hincapié en que Rusia ha recurrido en gran medida a sus reservas de la era soviética para mantener su armamento operativo y que dichas reservas se están agotando. Sin embargo, Rusia sigue recibiendo tanques. En un informe del 9 de mayo, Euromaidan Press reveló que aún se están realizando entregas de tanques T-90M, que Putin ha calificado como el mejor carro de combate principal del mundo. Los fabricantes de tanques rusos también están produciendo los modelos T-80 y T-72, versiones mejoradas de las plataformas de la era soviética que Rusia ha utilizado ampliamente en Ucrania. Rusia también se ha apresurado a hablar de su tanque T-14 Armata, aunque su despliegue en el campo de batalla ucraniano ha sido mucho más lento. En resumen, se están fabricando tanques, aunque no al ritmo necesario para reponer las pérdidas que Rusia ya ha sufrido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Rusia está desplegando menos tanques que en cualquier otro momento de la invasión? La respuesta se resume en una sola palabra: miedo. Rusia tiene tanques, pero está demasiado asustada para usarlos. Esto se evidencia en la historia del T-14. En un artículo de julio de 2025, Defense Magazine señaló que el T-14 aún no había debutado en combate. El artículo sugiere que los funcionarios rusos están retrasando deliberadamente el despliegue del tanque, conscientes del daño que Ucrania ha causado a los tanques enviados a su territorio hasta el momento, y temen exponer el desempeño real del T-14. En este momento, Rusia puede presumir de que el T-14 es uno de los mejores tanques del mundo y con ello puede conseguir compradores. Si el T-14 tiene defectos, Rusia quiere ocultarlos. Ucrania expondría esas deficiencias. Por eso, el T-14, que Rusia presentó en su desfile del Día de la Victoria de 2015, brilla por su ausencia. Nadie sabe si ese tanque estará a la altura de las expectativas y Rusia no tiene intención de permitir que Ucrania dé respuestas al mundo. Observamos una situación similar con el T-90. El que se supone es el mejor tanque del mundo ha entrado en acción en Ucrania, pero no ha supuesto el cambio radical que Rusia afirma. Sus deficiencias han quedado al descubierto. Por ejemplo, la munición del T-90 se guarda en un carrusel dentro del área de la tripulación. Un solo impacto en ese carrusel lo incendia por completo, envolviendo a la tripulación en un infierno mortal. Se han registrado casos de torretas del T-90 que giran sin control tras un impacto, lo que evidencia un grave fallo en el software del tanque que lo vuelve inservible incluso si sobrevive al ataque. Y ese es otro punto. Los T-90 no están sobreviviendo, están siendo destruidos en Ucrania, al igual que los modelos soviéticos más antiguos en los que se ha confiado durante gran parte de la guerra. Todo esto se traduce en que Rusia realiza menos ataques mecanizados. Incluso cuando lo intenta, los aliados de Putin suelen negarse. Esa fue la situación en Kharkov en abril, cuando Guaramedia informó que las fuerzas rusas se negaban rotundamente a lanzar ataques con tanques y vehículos blindados por temor a los drones ucranianos. La infiltración en pequeños grupos es la estrategia preferida, ya que estos grupos son más difíciles de alcanzar para los drones que las grandes masas de metal que se desplazan por el campo de batalla. Por lo tanto, lo que realmente nos indica el mínimo histórico de 63 tanques destruidos es que Ucrania ha neutralizado lo que alguna vez fue una de las principales ventajas de Rusia en el campo de batalla. Y desde una perspectiva puramente económica, esto tiene sentido. Un dron que a Ucrania le puede costar tan solo $500, ahora es capaz de destruir tanques que cuestan varios millones de dólares. El retorno de la inversión es inmenso para Ucrania y representa un golpe devastador para la economía rusa. En cuanto al verano, todo esto significa que a Rusia no le irá mucho mejor en los meses estivales que durante la primavera. Rusia necesita lanzar asaltos mecanizados para tener alguna posibilidad de tomar los asentamientos ucranianos más importantes antes del plazo de septiembre fijado por Putin para el Donbass.
Pero esos asaltos no se están produciendo y cuando se intentan, fracasan. Esto obliga a las fuerzas rusas a realizar asaltos mucho más lentos, a pie, cuyo objetivo principal es tanto evitar los drones ucranianos como lograr avances reales. El territorio no cae ante un ejército que apenas puede moverse, y no son solo los tanques los que representan un problema para Rusia al acercarse el verano. La situación de los vehículos en el país no es mucho mejor. En mayo, las pérdidas de vehículos blindados de Rusia no fueron particularmente destacables. Según Ukraine Today, Rusia perdió 163 vehículos de este tipo, una cifra similar a la cantidad de vehículos blindados que perdía mensualmente durante el verano de 2025. Si se preguntan por qué Ucrania no batió récords en este aspecto, los mismos problemas que afectan al uso de tanques por parte de Rusia también se aplican a sus vehículos blindados. Rusia solo utiliza vehículos blindados en el frente cuando es absolutamente necesario. Los drones ucranianos están por todas partes y pueden fijar objetivos metálicos de gran tamaño con la misma facilidad con la que atacan tanques. Sin embargo, no son los vehículos blindados lo que constituye la clave del fracaso de la ofensiva rusa de verano, incluso antes de que ésta comenzara. La verdadera historia se esconde tras las líneas del frente, donde los demás vehículos que utiliza Rusia son destruidos a diario. Este aspecto de la estrategia de Ucrania supone un verdadero punto de inflexión de cara al verano. Pero antes de explicar por qué, les invitamos a ver QSM. Si te interesa el canal, suscríbete para no perderte lo que tenemos preparado. Los vehículos blindados no serán un factor importante este verano. Ucrania los ataca cuando los encuentra, pero hoy en día son casi tan raros de ver en el frente como los tanques. Sin embargo, a decenas de kilómetros detrás del frente, Rusia utiliza muchos otros tipos de vehículos, camiones, equipos de transporte y combustible que finalmente llegan al frente. Los automóviles comunes se utilizan para trasladar a los soldados rusos de un punto a otro detrás de las líneas. Rusia cuenta con una enorme operación logística en la retaguardia, esencial para todo lo que Putin pretende que sus aliados logren durante el verano. Ya se imaginarán a dónde queremos llegar. Mayo ha sido un mes récord para Ucrania en cuanto a la destrucción de los vehículos que conforman la columna vertebral de la red logística rusa. El 31 de mayo, Ucrania logró algo extraordinario. Si bien este hecho quedó eclipsado por las cifras diarias publicadas por Metsa, es crucial para la logística rusa. Ese día, Ucrania destruyó 524 vehículos y camiones cisterna rusos tras las líneas del frente. Se trató de un nuevo récord diario que se produjo 2 días después de que Ucrania batiera su propio récord al destruir este tipo de objetivo. El 29 de mayo, Ucrania destruyó 483 vehículos rusos. Para finales de mes, las pérdidas de vehículos y camiones cisterna de Rusia habían superado los 8.000, teniendo en cuenta las cifras del 31 de mayo. ¿Por qué es importante esto en el contexto del inminente fracaso de Rusia en el logro de sus objetivos este verano? En 2 palabras, bloqueo logístico. Ese es el nombre informal de un programa creado por Ucrania para desmantelar la logística rusa tras las líneas del frente. El despliegue mensual de miles de vehículos y camiones cisterna es una parte fundamental de este programa. La lógica es sencilla. Rusia utiliza vehículos y camiones cisterna para transportar equipo y combustible a los soldados que se encuentran en el frente y sus alrededores. Cuando se retiran esos vehículos, llegan menos suministros a los soldados que atacan el cinturón de fortalezas de Donetsk y otras regiones de Ucrania donde Putin quiere que avancen sus fuerzas. El resultado son las pérdidas y los avances territoriales ridículamente bajos de los que hablamos. No son solo las temibles defensas de Ucrania las que hacen que Rusia tenga un desempeño peor que cualquier otro ejército importante desde la Segunda Guerra Mundial. La labor de los defensores ucranianos en el frente se ve facilitada por los ataques en la retaguardia, que privan a las fuerzas rusas de la munición y el blindaje necesarios para lanzar asaltos más contundentes. Ucrania está destinando fondos a las unidades militares que impulsan esta estrategia. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, se han reservado alrededor de $113 millones para el programa de bloqueo logístico, cuyo primer tramo ya se ha entregado a las unidades que han marcado la pauta en el desmantelamiento de la logística rusa en la retaguardia. La destrucción de tantos vehículos logísticos rusos es solo una muestra de un programa mucho mayor diseñado para debilitar la ofensiva de verano.
En un informe del 1 de junio, la Nueva Voz de Ucrania señaló que esta campaña se extiende tanto que está causando problemas a Rusia en territorios que supuestamente están completamente ocupados, incluyendo la región de Lugansk en el Donbass y la península de Crimea. El tercer cuerpo de ejército de Ucrania incluso ha llegado a afirmar que Ucrania ahora controla el espacio aéreo de Lugansk, una región que Rusia asegura controlar por completo. En una serie de ataques en Luhansk, los drones ucranianos penetraron en toda la región y lograron volar lo suficientemente lejos como para lanzar ataques contra objetivos dentro de Rusia, ubicados a 205 kilómetros detrás de las líneas del frente. Las defensas aéreas rusas no pudieron detener estos ataques. Más adelante explicaremos el porqué. Lo más importante aquí es el impacto que la constante destrucción de los vehículos logísticos rusos por parte de Ucrania tiene sobre la ofensiva de verano. En pocas palabras, estos ataques son devastadores. Los nodos logísticos están siendo bloqueados en todos los territorios ocupados. Aunque Rusia encuentre rutas alternativas, se ve obligada a retrasar el transporte de suministros y soldados al frente. Ya no existe una zona segura para Rusia dentro de Ucrania. Los drones ucranianos pueden alcanzar cualquier objetivo y la cifra récord de vehículos destruidos es una clara señal para Rusia de que el verano no será favorable para sus fuerzas en el frente. A continuación, hablaremos de la artillería. Rusia necesita artillería para bombardear las posiciones defensivas que Ucrania establezca, y esta es una estrategia terrestre bastante estándar. La infantería recibe apoyo de artillería que proporciona fuego de cobertura, lo que debilita las defensas ucranianas lo suficiente como para que las tropas en tierra puedan abrir brechas. La estrategia rusa no tiene nada de revolucionario, es un enfoque que funciona siempre y cuando se disponga de suficiente artillería. Probablemente ya se imaginen el tema que vamos a tratar. Según Ukraine Today, Rusia perdió 1.993 unidades de artillería en mayo, lo que supone otro récord histórico. La razón por la que estas pérdidas fueron tan cuantiosas es la estrategia que acabamos de describir. Rusia necesita artillería para brindar apoyo de fuego a sus tropas en tierra. El problema que enfrenta Rusia es que ha agotado la mayor parte de su artillería moderna. Según Ukraine Today, lo que le queda a Rusia es un arsenal de artillería antigua de la era soviética, gran parte de ella remolcada y parte de ella armamento de fabricación casera que Rusia está construyendo sobre la marcha. Este tipo de armas no solo tienen un alcance menor que sus equivalentes modernos, lo que significa que deben ser desplegadas mucho más cerca del frente para ser efectivas, sino que además carecen por completo de movilidad. Los drones ucranianos ya representan un problema tan grande para los tanques y vehículos rusos que están siendo retirados del frente. Imaginen el daño que pueden causar a las unidades de artillería estacionarias. No hace falta imaginarlo, pues las cifras hablan por sí solas. Lo que estamos viendo es el golpe de gracia a la ventaja artillera que Rusia mantuvo durante gran parte de la guerra y que Putin necesitaba desesperadamente para la ofensiva de verano. Los primeros indicios de que Ucrania estaba cambiando el rumbo en materia de artillería surgieron en mayo de 2025. Ese mes, Pravda especuló con que Rusia estaba empezando a quedarse sin artillería que pudiera enviar al frente. El mismo problema que afectó a la estrategia de tanques del país también influyó en este caso. Rusia estaba agotando sus reservas limitadas de la era soviética, que estaban siendo destruidas en Ucrania. La producción rusa de nuevos sistemas de artillería y cañones no lograba satisfacer las demandas del frente, según informó Pravda en aquel entonces. Y efectivamente, ya habíamos comenzado a ver cómo la ventaja artillera rusa disminuía como consecuencia. En febrero anterior, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky, reveló que la ventaja artillera rusa se había reducido drásticamente, pasando de 10 unidades por cada una ucraniana, desplegada a tan solo 2 por 1 en algunas zonas del frente. Los drones ucranianos fueron la principal causa y desde entonces han estado diezmando la artillería rusa. Si bien la artillería aún desempeña un papel importante en el campo de batalla moderno, la presencia de miles de drones dificulta enormemente que la artillería dispare sin revelar su posición. Y una vez que un operador de drones sabe dónde se encuentra una unidad de artillería rusa, solo habrá un ganador. Entre un dron aéreo y veloz y un sistema de artillería obsoleto de la era soviética, la artillería siempre pierde.
Esta combinación de carencias que comenzaron a manifestarse en 2025 y la incapacidad de Rusia para contrarrestar los drones ucranianos hace que las pérdidas récord de artillería que Rusia sufrió en mayo sean aún más devastadoras. Se trata de unidades que Rusia no recuperará ni repondrá. En verano, la falta de apoyo de fuego resultante de la destrucción masiva de artillería rusa por parte de Ucrania tendrá consecuencias devastadoras. Ya lo hemos visto en las cuantiosas pérdidas y los escasos avances de Rusia durante la primavera. La situación no mejorará para Rusia a medida que la guerra se prolongue durante el verano. Putin podría pensar, la artillería no está donde la necesito, pero Rusia aún cuenta con numerosos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes que podemos usar para brindar apoyo de fuego y atacar a Ucrania por la retaguardia. ¿Pero es realmente así? Las pérdidas de estos sistemas en mayo alcanzaron niveles tan altos como los registrados desde el contraataque ucraniano del verano de 2023, lo que indica que Rusia ni siquiera podrá contar con este tipo de sistemas para respaldar la invasión de verano. Según Ukraine Today, Rusia perdió 63 unidades de lanzacohetes múltiples, MLRS, en mayo. Esta es la mayor cantidad de pérdidas mensuales de MLRS desde 2023, superada únicamente por las 67 unidades que Rusia perdió en julio de 2023 y las 66 que perdió durante otra ofensiva masiva en noviembre de 2023. Al igual que con la artillería rusa, ya en 2024 había indicios de que los sistemas MLRS tenían dificultades para lograr el impacto que Putin necesitaba. A finales de ese año, UAIO informaba de que Ucrania había destruido un número récord de lanzacohetes múltiples rusos. Esto era importante por la misma razón que lo fue el récord de destrucción de tanques en mayo. Era una señal de que Rusia se estaba quedando sin un sistema crítico que necesita para el frente. La reducción en el número de lanzacohetes múltiples apunta a un agotamiento significativo de las reservas de armamento del ejército ruso. Esto constituye una señal grave, ya que la artillería de cohetes ha sido una de las principales herramientas de presión rusa en el frente, según declaró UAI en su momento. Posteriormente, en diciembre de 2024, publicó un segundo informe que señalaba que, hasta el 13 de diciembre, no se había perdido ninguna unidad rusa de lanzacohetes múltiples. Una vez más, eso fue una señal del agotamiento de las reservas de la era soviética. Avancemos hasta mayo de 2026 y vemos que se han destruido cifras récord de unidades MLRS. Eso indica que Rusia ha logrado reabastecer sus reservas de MLRS a tiempo para la ofensiva de verano de 2026. ¿Verdad? Después de todo, no se pueden alcanzar cifras récord de destrucción a menos que Rusia esté desplegando más unidades. Es cierto, pero, una vez más, las cifras no cuentan toda la historia. Los sistemas MLRS que Rusia desplegará en la primavera y el verano de 2026 distan mucho de los que tenía en 2024 y años anteriores. Ukraine Today revela que muchos de los MLRS que Rusia utiliza actualmente son variantes caseras de sistemas de la era soviética que sencillamente no son rival para los drones ucranianos. Y si no son estos sistemas MLRS improvisados los que usan las fuerzas rusas, entonces son los sistemas norcoreanos tipo 75. Estas unidades MLRS de 170 milímetros son remolcadas, lo cual ya representa un problema a la hora de evitar el interminable enjambre de drones de Ucrania. Ni siquiera son los mejores sistemas MLRS que Rusia ha recibido de Corea del Norte. Cuando comenzaron a escasear las municiones, Corea del Norte envió más de 240 milímetros de lanzacohetes múltiples para complementar las reservas rusas. Sin embargo, terminaron destruidos. A Rusia le quedan los sistemas tipo 75, menos potentes, y está tan desesperada por maximizar su impacto que los está acoplando a sistemas robóticos terrestres para darles cierta movilidad. Estas ideas podrían considerarse innovadoras, pero la cifra récord de unidades MLRS destruidas en mayo demuestra su ineficacia. Hasta el momento, las pérdidas que hemos analizado constituyen un fracaso histórico por parte de Rusia a la hora de conservar el equipo necesario para lanzar su ofensiva de verano.
Si a estas pérdidas de equipo le sumamos el elevado número de bajas rusas y su lamentable ritmo de avance, resulta evidente que Rusia carece de una plataforma desde la cual pueda lanzar la ofensiva devastadora del Donbass, que supuestamente debería provocar el colapso de la región en septiembre. La ofensiva de verano fracasó incluso antes de empezar. ¿Cómo pudo Ucrania empeorar tanto la situación para Rusia? Ya lo habíamos insinuado. La destrucción indiscriminada de las defensas aéreas rusas. En mayo, Ucrania destruyó 42 unidades de defensa aérea rusas. Si bien no es una cifra récord, sí representa el mayor número de unidades destruidas en un solo mes desde junio de 2024, cuando Rusia perdió 59 unidades de defensa aérea a causa de los ataques ucranianos. Esto evidencia una escalada en la campaña sistemática de Ucrania para destruir la mayor cantidad posible de sistemas de defensa aérea en los territorios ocupados. Esta campaña comenzó mucho antes de que Rusia lanzara la ofensiva de primavera, que supuestamente iba a generar importantes avances en el verano. Ucrania ha intensificado la destrucción de las defensas rusas desde el año pasado. Entre marzo y el 10 de mayo, Ucrania destruyó 37 sistemas de defensa aérea, equipos de guerra electrónica y radares rusos, el doble de los que destruyó en octubre de 2025, según informa el Kyiv Post. Ucrania repitió esa hazaña en mayo y sumó 5 más, lo que augura malas noticias para Rusia este verano por una sencilla razón. La pérdida de las defensas aéreas abre la puerta a los ataques ucranianos de medio y largo alcance. ¿Recuerdan los ataques sin precedentes que Ucrania lanzó contra vehículos rusos en mayo? ¿Y qué me dicen de los vuelos de drones ucranianos sobre el espacio aéreo de Lugansk que llevaron al tercer cuerpo de ejército a proclamar que Ucrania ahora controla el espacio aéreo de Lugansk? Este tipo de hazañas no habrían sido posibles si Ucrania no hubiera lanzado previamente una campaña para destruir las defensas aéreas rusas. Con cada sistema derribado, se abre un nuevo corredor aéreo que Ucrania puede aprovechar para sus ataques en la retaguardia ocupada y dentro de la propia Rusia. Estos ataques debilitan la maquinaria de guerra rusa. Esto se observa en los aspectos logísticos que ya hemos analizado. Pero cada ataque que Ucrania lleva a cabo contra la industria petrolera y militar rusa en territorio ucraniano puede vincularse directamente con el colapso de las defensas aéreas rusas dentro de Ucrania. A medida que se destruyen más infraestructuras y equipos en la retaguardia, Rusia se debilita en el frente. Mayo nos ha demostrado que Ucrania no tiene intención de bajar el ritmo en lo que respecta a las defensas aéreas rusas. Ucrania, en todo caso, está intensificando sus operaciones. Este verano, el resultado será evidente en el campo de batalla: más asaltos fallidos, más fuego de armamento y un mayor impulso a favor de Ucrania, mientras Rusia no logra acercarse a los objetivos que Putin se ha fijado para el verano. Dicho sin rodeos, los objetivos de Rusia para este verano son inalcanzables. Putin necesita una salida, ya que la fase actual de la guerra en Ucrania es la menos exitosa que Rusia ha experimentado desde el verano de 2023. La respuesta de Rusia a todo esto ha sido intensificar sus ataques contra civiles a medida que la invasión terrestre fracasa. El 2 de junio, Rusia lanzó un ataque aéreo con 73 misiles y 656 drones en toda Ucrania. El Consejo Atlántico informa que este ataque fue significativo porque alrededor de 30 de los misiles utilizados eran balísticos y más de 100 civiles ucranianos murieron o resultaron heridos. Pero eso es todo lo que Putin tiene previsto hacer este verano. Crímenes de guerra flagrantes que encubren el fracaso de una ofensiva de verano que ni siquiera ha comenzado. Y ni siquiera es que la estrategia rusa de atacar a la población civil ucraniana vaya a funcionar. Mientras Putin observa cómo su ejército se desmorona hasta alcanzar niveles de pérdidas similares a los de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania ha demostrado que puede plantar cara a los enemigos en el frente de largo alcance. Justo antes del ataque del 2 de junio, Rusia lanzó otro ataque aéreo con el misil hipersónico Oreshnik. La respuesta de Ucrania fue rápida, precisa y devastadora. Descubre todos los detalles viendo nuestro video y recuerde suscribirse a QSM mientras seguimos de cerca la ofensiva rusa de verano y los numerosos fracasos que le esperan a Putin durante los próximos meses. Y gracias por su atención.